Doy la palabra al profesor con la ponencia titulada Prostitución y franquismo, vaivenes de una política sexual. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, pues, quería agradecer a Raquel la invitación y felicitarla por la organización de estas magníficas jornadas, en fin, por lo menos lo que ya se ha visto. Entonces, estoy ahora ya desde hace algunos años trabajando sobre historia de la sexualidad, y dentro de la historia de la sexualidad, pues la historia concretamente de la prostitución, que tal vez es uno de los sectores más fáciles de aprender si deseamos a la vez estudiar las prácticas, los discursos y las representaciones. Entonces, en cuanto al franquismo, y esto motiva el título, pues hay claramente dos épocas a nivel de la prostitución, o sea, más exactamente a nivel de la actitud de los poderes públicos frente a la prostitución, porque la prostitución, siendo un mercado, pues la demanda y la oferta siguen, como hay dos etapas desde el punto de vista político, económico, ya se sabe, el primer franquismo, la autarquía, la falange, el subdesarrollo, y el segundo franquismo, desarrollo, el opus, las relaciones, la salida de España, fin del régimen a nivel internacional. Y precisamente tras la entrada de España en la ONU en 1955 y el final de la primera etapa autárquica y falangista, el decreto abolicionista de marzo de 1956 acabó oficialmente con la prostitución tolerada hasta aquel entonces en España, tras más de 15 años de reglamentarismo durante el nuevo régimen. En 1941, efectivamente, durante el primer periodo, el más duro, política, económicamente y frente a las mujeres, como ya se ha dicho antes, se volvía, en efecto, a una política reglamentarista, o sea, la política tradicional frente a la prostitución, dentro de la doctrina de San Agustín, del mal menor, derogándose así oficialmente el decreto republicano de 1935, que, sin pretender acabar con toda forma de prostitución reglamentada, se inscribía dentro de la vía abolicionista y, obviamente, pues acabando con todas las libertades, las conquistas que la Segunda República había establecido, y particularmente para con las mujeres. Ya durante la guerra, la importancia creciente de la actividad prostitucional y sobre todo las enfermedades llamadas venéreas, en aquel entonces motivó un decidido movimiento de lucha antivenérea, particularmente activo, visible en la España republicana. Entonces, ¿cuál fue la importancia, el espacio de la prostitución dentro de las prácticas sexuales en la España de posguerra, en una coyuntura general de represión sexual, de aparente triunfo de la moral católica tradicional, que integraba perfectamente la existencia de la prostitución, la división entre buenas y malas mujeres, ya se ha hablado antes de ello, buenas y malas, obviamente, entre comillas, y tras unos años de intensa libertad o liberación sexual durante la Segunda República. En este contexto, el decreto abolicionista de 1956 puede sorprender. ¿Cuáles fueron los cambios provocados por la medida en las prácticas prostitucionales de los españoles? El rito del ir de putas para los colectivos varoniles. ¿Y qué formas adoptó entonces la prostitución, en particular en los espacios tradicionales de actividad prostitucional, llamado Barrio Chino de Barcelona, por ejemplo, y muchas otras zonas?
Y si consideramos la prostitución durante el primer franquismo, mejor dicho, la actitud de las autoridades con relación a la actividad prostitucional, podemos notar pues que se infiere dentro de la continuidad, o sea, de la preponderancia del sistema reglamentarista, tras un ligero paréntesis durante la Segunda República, un sistema reglamentarista fundado en el control, la vigilancia, tanto administrativa, empadronamiento, fiscalización, con vigilancia médica, cartillas sanitarias, como policial, inspección, sanciones y, en particular, de cara a la prostitución clandestina. Entonces, después del final de la guerra, hasta la medida abolicionista, incluso después, el burdel reglamentado siguió recuperando totalmente su papel tradicional en toda España, formando plenamente parte del espacio sexual de los varones españoles, tanto como práctica sexual iniciática como práctica acostumbrada de solteros y de casados maduros. En una sociedad, como se ha dicho, cimentada en el sillar firmísimo de la familia cristiana, el burdel seguía siendo considerado claramente como una pieza esencial del orden moral, la salvaguardia de la virginidad femenina, el pasaporte para casarse, y la tranquilidad de las familias cristianas. Tradicionalmente, dentro de la tradición agustiniana, la prostitución sería así un mal social inevitable al que cabe, por lo tanto, reglamentar para el bien común, permitiendo evitar pecados, excesos mayores y defender el orden social establecido y, en primer lugar, la familia. Y el contraste era ya tradicional en el seno de la sociedad hispana entre, por una parte, la tolerancia de la prostitución, totalmente admitida, incluso defendida como necesidad social, para los varones, obviamente, y por otra parte, el rechazo social de las prostitutas, el estigma social frente a las prostitutas, ilustrado en múltiples palabras y expresiones ofensivas de uso corriente. O sea, lo importante, como ya lo había sido durante toda la sociedad del 19 y del 20 y anteriormente, era no poder confundir en ningún momento una mujer pública, una mala mujer, una mujer caída, y hay múltiples expresiones de una mujer honrada, mujer privada, la esposa y madre potencial, confinada en los espacios domésticos y privados. Por decreto de marzo de 41 quedaba pues anulada oficialmente la prohibición de la prostitución decretada de la Segunda República en junio de 1935, simplemente por no haberse, cito, obtenido los resultados deseables, sin especificarles cuáles, por cierto. Significativamente, el texto del decreto no hacía ninguna referencia explícita a la abolición de la prostitución, sino a la regonización de la lucha antivenérea, tal como se había calificado oficialmente tal estrategia durante la Segunda República. En el seno de la Iglesia, de sus múltiples organizaciones obsesionadas por recristianizar España, la redención, entre comillas, de la mujer caída era una obra caritativa tradicional, como las adoratrices, por ejemplo, y la atención se focalizaba en esta política de rehabilitación dentro de la doctrina del mal menor que existía con la empresa de moralización pública. Así, para el órgano de acción católica, poco tiempo antes de adoptarse el decreto, ha de tener en cuenta toda política de sanidad moral, la razón del amparo que tienen derecho esas personas a quienes falta libertad moral y física, persiguiendo a todo aquel que negocie con el cuerpo y el alma de las mujeres caídas o las corrompa, especialmente con las menores de edad. Por parte de Falange, que impulsaba entonces activamente la marcha idólica del régimen, la cual se va a avalar después, fin de la sección femenina, que pretendía movilizar a las mujeres, también debía de perseguirse la inmoralidad, pero se admitía a fin de cuentas la prostitución dentro de una visión maniquea de las mujeres.
La prostitución, en sus formas reglamentadas o clandestinas, más o menos perseguidas, representó además entonces una salida, a veces única, para muchas mujeres jóvenes, una estrategia de supervivencia, algunas de las cuales menores de edad, menos jóvenes, sobre todo para las que se encontraron tras el final de la guerra, viudas, separadas de hecho, sin contar con suficientes medios económicos propios de subsistencia en una coyuntura económica, obviamente, muy poco boyante, de verdadera miseria, de hambre, en muchísimos casos, con cartillas de racionamiento en vigor hasta 1952. Después de la situación particular y variada del periodo de guerra, la normalización y uniformización legal que acompañó la estructuración del nuevo Estado afectó también las actividades sanitarias. Antes mismo del decreto en marzo del 41, que establecía pues el reglamentarismo de la prostitución, de hecho ya la policía había quedado encargada de llevar a cabo el registro de prostitutas y de casas de prostitución desde noviembre del 39. Y según la ley relativa al Cuerpo General de Policía de marzo del 41, cada comisaría debía llevar un fichero de casas de prostitución, casas de recibir y otras análogas y de prostitutas domiciliadas en el distrito correspondiente. Por tanto, el decreto de marzo del 41 no hizo más que normalizar una práctica, achacando, por supuesto, la responsabilidad de la situación al régimen republicano, o sea, la responsabilidad del aumento de enfermedades venéreas. Y las prostitutas, como siempre, dentro del discurso tradicional, médico, policial, político, religioso, obviamente, constituían unas personas peligrosas. Y la ley de septiembre del 41 sobre vigilancia y seguridad recordaba que la Jefatura Superior de Policía era la única institución encargada en la práctica de la vigilancia y represión de la prostitución, concediendo, por ejemplo, los permisos para el funcionamiento de las casas toleradas, lo que reducía el papel de los médicos y acentuaba el de los policías frente a la actividad prostitucional dentro del contexto represivo general del régimen. Y precisamente en ese mismo año del 41 se crearían en principio los llamados establecimientos penitenciarios especiales destinados exclusivamente al internamiento y reforma a las mujeres reincidentes en infracciones relacionadas con la prostitución. Y la plasmación en aquel entonces del Patronato de Protección a la Mujer, al que ya se ha aludido anteriormente, dependiente del Ministerio de Justicia, acentuaría esta orientación. La prostitución entonces en sí, el acto, digamos, de alquilar o de vender su cuerpo, parte de su cuerpo, no constituía una actividad delictiva. El artículo 577, párrafo tercero del nuevo Código Penal del 44, solo castigaba con multa de 5 a 250 pesetas y reprensión privada a los que infringieren las disposiciones sanitarias de policía sobre prostitución, pero sin precisar cuáles eran estas disposiciones. En cambio, se perseguía la prostitución clandestina o encubierta, fuera, por lo tanto, del ámbito reglamentado, y en particular la de menores de edad, que seguía siendo oficialmente fijada entonces en menos de 23 años, así como la llamada trata de blancas, a la que también antes se ha aludido. Y a escala local se había seguido matriculando, de hecho, las prostitutas en un registro específico, como se había hecho desde mediados del siglo XIX, cuando se restableció el reglamentarismo, y se llegó incluso a publicar de nuevo una reglamentación, como en los viejos tiempos. En Tarrasa, por ejemplo, ciudad industrial de la provincia de Barcelona, como se sabe, se reeditaba en el 45 sin aportar ninguna modificación el reglamento de higiene de prostitución de la localidad adoptado más de 20 años antes, en 1923.
como si se volviera sin más a la situación anterior. Y en el 41, por ejemplo, ya se ha hablado antes de Marruecos, se había aprobado un reglamento para la organización de la lucha antivenérea en la zona del protectorado español de Marruecos, de donde procedían las tropas africanas, los regulares, los que se ha aludido anteriormente. Con el reglamentarismo volvieron a entrar en vigor, por lo tanto, las cartillas, los carnés sanitarios de los que tenían que estar provistas las prostitutas, así como las prostitutas reglamentadas, inscritas, matriculadas en el registro ad hoc, así como las revisiones médicas consiguientes que éstas debían de pasar periódicamente en los dispensarios antivenéreos. Según las memorias del Patronato de Protección a la Mujer, en 4 provincias, por ejemplo, se exigía en el 43 la posesión de un carné con fotografía e impresiones dactilares de cada interesada, lo que no era el caso en otras provincias. El patronato puso incluso a concurso la creación de un carné especial cuya adopción propondría a las autoridades gubernativas y policiales para colaborar con ellas en la identificación de toda meretriz, base indispensable para combatir a la prostitución en su aspecto más dañino, como es la prostitución de menores. Notemos, por otra parte, que en el terreno político y social la marginación de las prostitutas acompañaba, como siempre, su tolerancia. Claramente no se trataba, para el régimen, de mujeres consideradas como las demás. Amén, entonces, de toda la cuestión del lenguaje, ya se ha aludido antes la importancia del lenguaje, pero estas, por ejemplo, no podían estar, las prostitutas oficialmente inscritas como tales, no podían estar inscritas en las listas electorales, dentro de las pseudo elecciones del franquismo, en el llamado tercio familiar, dentro de los 3 pivotes de la ideología franquista, cuando el franquismo intentó adoptar en el 47, con la ley de sucesión, una fachada democrática. He hablado entonces del patronato, ya se ha aludido 2 palabras, porque es evidentemente el Patronato de Protección a la Mujer, organizado que se empieza a hablar en noviembre del 41, dentro del Ministerio de Justicia, sobre las ruinas del antiguo patronato de protección, del Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, que había funcionado de 1904 a 1931, y del primer Patrimonio de Protección a la Mujer, que había funcionado durante la República del 31 al 35. Este patronato es una pieza importante, evidentemente, de la política sexual franquista y, en particular, de la política frente a la prostitución en sus 2 épocas. De hecho, se trataba de una nueva versión de las antiguas casas de recogidas, como habían funcionado ya desde el tiempo de la vizcondesa de Jorbalán, la fundadora de las casas de recogidas o de las oblatas, en fin, todas estas organizaciones católicas que se ocupaban de reinsertar, entre comillas, a las prostitutas. Se afirmaba con la creación de este patronato, pues la finalidad, cito, de impedir su explotación, la explotación de las prostitutas, apartarlas a las jóvenes del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica, y ya hemos visto antes con las fotografías lo que podía suponer el ambiente carcelario que podía suponer esta reeducación de las jóvenes descarriadas, entre comillas. Constituido efectivamente en marzo del 42, se estructuró una Junta Nacional bajo la presidencia de Carmen Polo y la efectiva del ministro de Justicia, entonces Esteban Bilbao y Eguía, una comisión permanente y 50 juntas provinciales presididas por los respectivos gobernadores provinciales. Lo interesante son las memorias que se publicaron, que Assumpta Rouro ha reeditado, en fin, una selección,
y que eran informes reservados a las autoridades, la memoria sobre la moralidad pública y su evolución, entonces desde el año 42, 43, 44, etc. Y algunas provincias, algunas juntas provinciales publicaron también sus memorias, pero todavía falta un estudio de conjuntos sobre el patronato. Hay algunos conjuntos sobre juntas locales, provinciales, y desgraciadamente todo el archivo del patronato que tuve ocasión de ver en el Consejo de Menores, o no recuerdo la organización que era, ha desaparecido actualmente. En fin, ha desaparecido ya definitivamente. La acción del patronato se dirigió principalmente a intentar sustraerle víctimas a la prostitución, cito, sustrayendo del vicio a las mujeres menores de edad, ya que al menos de momento nadie cree que pueda aconsejarse la supresión radical de la prostitución reglamentada, pero aconsejan severas medidas de control y cercenamiento. Esto lo dice la memoria del año 43-44. Por tanto, como en épocas anteriores, la redención de las prostitutas por el trabajo manual, reducido, lo hemos visto en la fotografía, a labores de costura y otros, taller de bordados y de confección de Santa María Micaela, por ejemplo, seguía siendo de hecho la meta final, el arma esencial del patronato dentro de la ideología católica tradicional. Por ejemplo, también la institución Villa Teresita, fundada en Pamplona en el año 42 por la señora Garballo para la rehabilitación de prostitutas, colaboraba con el patronato del 42 al 72, pasaron por esta institución un total de 2.568 mujeres, casi todas prostitutas profesionales, es decir, con carné. El 35% logró colocarse en diversos trabajos, entonces podemos imaginar cuáles, para gente sin ninguna calificación. El 24% se reentregó a sus casas o a sus familias y el 8% se casó. Pero no se dice el porcentaje, casi el 40% de los que quedan, que volvieron, supongo, a la prostitución. Las memorias del patronato permiten hacernos una idea global de la importancia del espacio de la prostitución reglamentada en los años 40 y 50, unos 1.500 prostíbulos. Estaban oficialmente censados en el 42-43 en todo el territorio, pero salvo Madrid y Barcelona, que se supone que eran las ciudades más populares y por tanto las que contaban con mayor población prostitucional. En estas relaciones oficiales de burdeles cabe notar que las ciudades andaluzas, no sé dónde está, está pura, bueno, con perdón, pero ocupaba un papel destacado, 116 casas, por ejemplo, de tolerancia en Sevilla, 103 en Málaga, 83 en Granada, etcétera. No obstante, las cifras reales de la prostitución debían de superar con creces tales datos relativamente modestos, a fin de cuentas, si tenemos en cuenta, entre otros elementos, la prostitución clandestina, incluyendo la prostitución de menores de edad, caso relativamente frecuente y reflejado en la literatura de entonces, como La Colmena, por ejemplo, de Cela. A menudo descrito en varios testimonios, en toda una serie de memorias autobiográficas que hacen relación a su práctica, digamos, de la prostitución, hablo de varones. Desgraciadamente no hay memorias de prostitutas o diarios íntimos. Hay un libro que se publicó hace algunos años, las memorias de conversaciones con la Mari Loli, pero muy decepcionante sobre las condiciones concretas, digamos, de vida, de trabajo de las prostitutas. Entonces, lo que sí podemos decir, cómo se presentaba pues un burdel, un salón, una sala de espera, pero también era una sala de estar o de recreo, que desempeñaba un papel
esencial desde un punto de vista de la sociabilidad masculina, pues se trataba aún de un espacio público, en cierto modo, abierto a todos los hombres, como un bar, por ejemplo, antes de proceder a la elección, en principio individual, de la prostituta para un acto sexual. Aparte de los prostíbulos oficialmente censados como tales, también existían bares donde camareras, que sin estar inscritas oficialmente como prostitutas, practicaban, no obstante, la prostitución de forma más o menos ocasional en algunos reservados del local, y los famosos meublés, limpios, cita un testimonio, discretos, incluso lujosos, donde se alquilaban chambre pour l'amour, lo dice en francés, o sea, habitaciones para el amor, con muchos espejos y luces de colores, con precios relativamente elevados, 50 o 100 pesetas si no se trataba de pasar toda la noche. Cabe añadir también otra forma de prostitución clandestina, precarias, como las prostitutas callejeras, y sobre todo las llamadas pajilleras, que por unas monedas, variando el precio de la prestación, si se utilizaba una pulsera, entonces con música, se decía, solían masturbar a sus clientes en los cines, aprovechando la relativa oscuridad del local y la complicidad comprada de los acomodadores. En cuanto a las prostitutas menores de edad, tenemos datos, estadísticas, siempre la obsesión, con perdón, de las estadísticas de los tribunales tutelares de menores, para el año 56, por ejemplo, donde 40% de las infracciones cometidas por menores lo eran prostitución. ¿Qué tipo de servicios y precios se practicaban? Parece ser que los servicios sexuales realizados en los burdeles de entonces solían reducirse por lo esencial al mero coito tradicional, ejecutado rápidamente, excluyendo, por ejemplo, la felación u otras prácticas sexuales más o menos sofisticadas, por lo menos en la mayoría de los establecimientos. Y Cela, por ejemplo, recuerda el cartel de un burdel de posguerra que rezaba explícitamente: en esta casa no se hace el francés. ¿Cuál era la topografía prostitucional? Mantenía sus espacios tradicionales, aparte de los prostíbulos censados como tales, el espacio del desmonte, entonces aún relativamente frecuente, solía ser el escenario habitual de la prostitución clandestina, y luego pues los lugares tradicionales, hablado ya del barrio chino, donde la prostitución seguía siendo pues una forma de industria harto prolífica, generalmente mísera, y donde la llegada de la sexta flota americana en el año 51 supuso como un verdadero Eldorado, y la subida consiguiente de los precios de las prestaciones sexuales. ¿Qué ocurrió, pues, en marzo-abril del 56 con la publicación de los decretos que mandaban cerrar los burdeles tolerados? 10 años dentro de un movimiento europeo, cabe decirlo también. 10 años, efectivamente, después de la ley Marthe-Richard en Francia, 2 años antes de la ley Merlín en Italia, 7 antes que en el vecino Portugal de Salazar, el gobierno franquista volvía a adoptar oficialmente, 21 años después de la decisión republicana del 35, el abolicionismo en materia prostitucional, y procedía a cerrar en marzo del 56 las casas de prostitución hasta entonces toleradas. Además, siendo interesante de nuevo el lenguaje, que no llamaba ni burdeles ni casas de prostitución, sino mancebías, como se calificaban a los burdeles en la Edad Media y en la época moderna, hasta que Felipe IV clausuró las mancebías en 2 pragmáticas en 1621 y 1666. Quedan prohibidas en todo el territorio nacional las mancebías y casas de tolerancia, cualesquiera que fuesen su denominación, y los fines aparentemente lícitos a que declaren dedicarse para encubrir su verdadero objeto. La voluntad de conformarse con las decisiones adoptadas en las organizaciones internacionales, junto con una activa e intensa campaña propagandística desarrollada en medios religiosos, particularmente jesuitas, acabó entonces con relativa rapidez con el ciclo reglamentarista en España. Cabe notar que los católicos
que en la primavera del 52 celebraron con entusiasmo en Barcelona el 35 Congreso Eucarístico Internacional, habían logrado ya que para esta ocasión las autoridades limpiaran, entre comillas, las calles barcelonesas de sus habituales prostitutas, ahora persona non grata. El movimiento abolicionista, desde el final de la guerra hasta principios del 55, fue prácticamente inexistente en España, contrariamente con lo que había sucedido durante la época republicana. Se diría que el régimen de tolerancia, dice una revista religiosa, es un postulado intangible. Y solo sería a partir de principios del 55 cuando comenzó a cuestionarse efectivamente ese postulado intangible, emprendiendo entonces una relativa activa campaña de prensa en algunos medios católicos españoles, incunable, por ejemplo, en Salamanca, y abiertos en contra de la reglamentación de la prostitución. En el 42, o sea, un año solo después del retorno oficial del reglamentarismo, el jesuita Marcelino Zalba, que sería casi 15 años después uno de los más activos promotores de esta campaña abolicionista, desde diversos órganos de prensa católicos, había publicado, sin embargo, su ensayo La prostitución ante la moral y el derecho, acerca de la política del nuevo Estado en la materia, uno de los pocos libros, por decir el único, publicados entonces sobre el tema, pretendiendo, según él, no justificar la política adoptada por las autoridades, o sea, entonces el reglamentarismo, sino aportar en una coyuntura entonces ciertamente adversa argumentos en contra de la tolerancia reglamentada. Para este moralista y teólogo jesuita ya era hora de urgir, dice entonces, la ley abolicionista del 35, quedada por en definición poco más que en el papel. Y la primera memoria del Patronato de Protección a la Mujer, que recogía, por cierto, parte del estudio de Zalba, también concluía en el 42 que en el actual estado de la sociedad, sobre todo en las grandes ciudades, no hay de hecho ya razón suficiente para permitir, sin contraer grave responsabilidad, el escándalo positivo de las casas de prostitución abiertas al público. Pero estaba claro que el régimen franquista no podía reconocer y adoptar entonces tal cual, máxime tan poco tiempo después del final de la guerra, una ley republicana pues, justa y válida que, como pudiera parecer a algunas. Por otra parte, dentro, ya lo dije, de la ideología tradicional, la tolerancia a la prostitución seguía siendo considerada como mal menor. En cambio, les será más difícil a los dirigentes franquistas seguir permaneciendo mucho tiempo fuera de las decisiones adoptadas en los foros internacionales, cuando en la difícil coyuntura de los años 50 intentaba a toda costa abrirse al mundo, salir del aislamiento político-económico en el que estaba sumido tras el final de la guerra. Y, por tanto, pues adoptar la Convención Internacional para la represión de la trata de seres humanos y la explotación de la prostitución, que la Cuarta Asamblea General de la ONU había aprobado en diciembre del 49. Ya en febrero del 55, a propósito de la proclamación de una ley restableciendo la tolerancia a la prostitución en la Argentina peronista, la revista Incunable, una revista salmantina, eclesiástica salmantina, publicaba un primer comentario rápido de la redacción atacando indirectamente la reglamentación de la prostitución en vigor en España, anunciado de paso en sus páginas una próxima campaña abolicionista proyectada aparentemente desde hacía algún tiempo. Nos parece muy lógico que quien ataca a la familia y la educación cristiana restablezca la tolerancia a la prostitución, y muy lógico lo contrario. La defensa de la familia y la educación cristiana, como alardeaba el régimen franquista, debía pues de ir acompañada, según estos, con la abolición de la prostitución reglamentada. Ilógico, intolerable eran los juicios que se emitían entonces en contra de la prostitución tolerada. Incluso el diario falangista Arriba publica unas cuantas cartas cristianas del jesuita José María de Llanos, luego más
conocido, donde se pedía la supresión de la reglamentación de la prostitución. El hecho es que esta intensa pero relativamente breve campaña publicística iniciada en el 55 prosperó hasta lograr, en un contexto económico, social harto difícil, conflictivo, la firma del decreto ley de la Jefatura del Estado en marzo del 56. Para justificarlo se explicaba que la incontestable ilicitud de la prostitución ante la teología moral, ante el mismo derecho natural, ha de tener reflejo obligado en el ordenamiento positivo de una nación cristiana, para la debida protección de la moral social y el respeto debido a la dignidad de la mujer. En abril de 56, inmediatamente tras la publicación de los decretos abolicionistas, una liga española pro moralidad, hasta entonces totalmente desconocida, pero que seguirá presente, lanzaba desde Barcelona una llamada cruzada de dignificación de la mujer para defender la medida frente a quienes la atacaran o incluso no entendieran sus razones desde las propias filas católicas. Una nueva cruzada, y el patronato, reorganizado en diciembre del 52, siguió funcionando como ente autónomo dentro del Ministerio de Justicia, y el decreto daba al patronato un papel, decreto de marzo del 56, un papel central en la lucha contra la prostitución, encomendándole precisamente la creación, fomento y coordinación de las instituciones que no tengan carácter penitenciario para la enmienda, aunque tenían este carácter, de hecho, este carácter penitenciario, para la enmienda, regeneración de aquellas y para la defensa y protección de todas las que en lo sucesivo, voluntariamente o no, puedan correr el riesgo de dedicarse a dicho ilícito comercio. El cierre de las casas toleradas fue efectivo, pues, en el 56, no sin resistencia. En Barcelona, por ejemplo, fueron clausuradas 98 casas de prostitución autorizadas, 42 clandestinas, o sea, 140 locales dedicados entonces más o menos abiertamente a la prostitución. Por tanto, la prostitución tuvo que encontrar nuevas formas, el mueblé, el bar de camareras, toda una serie de oficios más o menos donde se realizaba de forma más o menos encubierta la prostitución, manicuras, empleadas de tiendas de moda, pensiones, hoteles y obviamente muchachas de servicio. Muchas prostitutas se habían reciclado como camareras, lo que les permitía seguir presentes sin demasiados problemas en estos espacios de sociabilidad dominantemente masculina en busca de clientes potenciales. Lo que resulta una antigua prostituta, la Mariloli, a la que hacía alusión, fue el paso de la relativa seguridad anterior en el recinto más o menos acogedor del burdel tolerado, la casi total inseguridad en el espacio abierto y harto peligroso de la calle, máxime por la noche, acompañado desde luego por un importante aumento compensatorio de los servicios cobrados a los clientes, concretamente más de 3 veces más. En los espacios tradicionales de actividad prostitucional siguieron manteniendo una actividad más o menos discreta. La desaparición del reglamentarismo, y voy a concluir ya, no iba a suponer, sin embargo, la muerte de la prostitución, como dije, es un mercado, sino su transformación, su adaptación para responder a la demanda siempre presente. El mercado del sexo venal seguía imponiendo sus leyes, aprovechando la época del desarrollo económico los años 60, 70, para conquistar nuevos barrios, adoptar nuevas formas, las famosas barras americanas, y la de la transición y la democracia para salir a la superficie, imponiendo de hecho su tolerancia, como es el caso en la actualidad. Muchas gracias.